Всем привет y bienvenidos al canal. Sabéis que normalmente no suelo hablar de política, que prefiero tratar Rusia desde otro punto de vista, pero en este caso me habéis preguntado muchísimo estos días, por supuesto, sobre el gran conflicto entre Occidente y Rusia. Me habéis preguntado en los comentarios del canal, también incluso en el WhatsApp del Patreon, y la familia estos días está un poquito preocupada por qué va a pasar con Ucrania, porque me voy a volver en un par de días al país. El viernes hubo otra reunión y aquí el jefe de la diplomacia estadounidense, Blinken, tomó una posición un poquito más dura que la que había tomado Biden hacía poco, después de decir que, bueno, si había una invasión pequeñita por parte de Rusia, igual hacían un poco la vista gorda. Hace 2 semanas, guerra, después se calman las cosas y este fin de semana otro puñetazo en la mesa. En la conversación bilateral de este viernes, Lavrov, por su parte, insistió en que Ucrania nunca deberá formar parte del club de la OTAN y que esta organización debería retirar sus tropas y su armamento de las cercanías de las fronteras rusas. Así que vamos a ver, porque el viernes se espera una nueva comunicación y Estados Unidos va a dar su respuesta por escrito. Por otra parte, estos días la Unión Europea ha negociado una batería de medidas bastante drásticas en lo económico para intentar asustar un poquito a Rusia. En ellas se incluyen recortes en la importación de gas y petróleo. Así que todas estas semanas, en plena escalada de acusaciones, noticias extrañas, decisiones, todos andamos un poquito en vilo. Sería imposible contar todo el contexto y el origen de este conflicto en un vídeo. Si nos enfocamos en lo que es la última etapa del conflicto, dejando a un lado Ucrania, Unión Soviética, Crimea, y solamente nos centramos en esta época post-soviética, este nuevo conflicto comienza más o menos en 2013, cuando Yanukovych, un presidente prorruso, decide alejarse de esa idea que tenía el país de acercamiento a la Unión Europea y se empieza a enfocar en Rusia. Hay que recordar que tras la disolución de la Unión Soviética, este país nació ya bastante dividido. La parte oriental más rusa y con simpatía por Moscú y la parte occidental más ucraniana. Esto, por supuesto, es a grandes rasgos. Claro, hay una frontera geográfica muy clara que es el río Dnieper y los prorrusos están en la parte oriental. Pero esta división étnica, o mejor dicho, lingüística, no es tan clara siempre. Puede depender de pueblos, de ciudades, y hay zonas donde se hablan dialectos y también mezclas entre el ucraniano y el ruso. El caso es que gran parte de los ucranianos occidentales no se ponen nada contentos cuando el gobierno decide alejarse de la Unión Europea y empiezan una serie de protestas muy fuertes en lo que se conoció como el Euromaidán. La represión fue muy fuerte, pero en todo caso en 2014 Yanukovych es derrocado y se va a refugiar en Rusia. Moscú, por su parte, acusa a Estados Unidos de haber creado ellos el golpe de Estado. A principios de 2014 se produce una serie de disturbios en Simferópol, la capital de Crimea, donde se enfrentan grupos pro-ucranianos y grupos pro-rusos, y estos segundos acabarán tomando los edificios del gobierno. Para marzo se organiza un referéndum de independencia y Rusia acaba anexionándose Crimea. Este suceso sirve como ejemplo para otras tropas prorrusas que en otras regiones como Donetsk, Lugansk, Kharkov acaban tomando los edificios y las sedes de gobierno. Las únicas zonas que autoproclamaron su independencia fueron Donetsk y Lugansk, y desde entonces no se ha movido demasiado, al menos el frente. Ha habido tensión, ha habido calma, alto el fuego, atentados cada 2x3, pero más o menos las posiciones no se han movido y el conflicto ha permanecido enquistado. Y después de todo este tiempo, parece que en mayo de 2021 nos acordamos otra vez de este conflicto, cuando Ucrania empieza a hacer movimientos para formar parte de la OTAN y acusa a Rusia de tener 100.000 soldados cerca de sus fronteras. Estados Unidos secundará a Ucrania y empezará a alertar de las intenciones de Moscú de invadir el país. Y la guerra mediática, por supuesto, no ha cesado en todos estos años. Los medios occidentales opinan que Moscú está amenazando directamente a Ucrania para que no forme parte de la OTAN, que los intereses de Moscú siempre están primero en conseguir sus salidas al mar, en defender sus fronteras muchas veces controlando lo que pasa en la otra parte y que además tiene sus intereses
económicos y que realmente está moviendo a muchísimas tropas en sus fronteras peligrosamente cerca de Ucrania. Por su parte, la mayoría de los medios rusos argumentan que es la OTAN quien está constantemente amenazando a Moscú, que no han cumplido sus promesas repetidas de no extenderse hacia el este y que Ucrania está dominada por un grupo de ideas nacionalistas de derechas sostenidos y entrenados por Occidente y que los que realmente están moviendo tropas hacia las zonas de Lugansk y Donetsk, territorios que ha estado marginando durante muchos años, son los ucranianos. Además de preguntarme cómo va a acabar el conflicto, también me habéis preguntado qué opinan los rusos. Y sinceramente yo creo que los rusos no están tan encima de esta historia como la mayoría de los europeos en estos momentos. Ya os lo he dicho muchas veces, a los rusos no les interesa demasiado la política y creo que no están demasiado preocupados con que ocurra una guerra. Por supuesto, hay gente que sí está preocupada, la gente que vive alrededor de estas zonas, en la frontera rusa, la que está viendo todos los días qué es lo que está pasando, la gente que tiene lazos familiares y de origen en Ucrania. Pero por norma general, los rusos intentan cerrar un poco los ojos a las situaciones y al contexto internacional. Yo diría que muchos rusos, los que están metidos en política, piensan por un lado que se deberían cesar las hostilidades con Ucrania porque es una nación hermana al fin y al cabo, pero también hay muchos que siguen la versión del gobierno en la que Occidente es culpable de estar amenazando con sus tropas y sus armas. Yo personalmente ya lo he comentado en alguna ocasión, en estos temas de geoestrategia yo no creo que haya buenos y malos. Pienso que es como el Risk, hay ganadores, hay vencidos y entre tanto aparece algún que otro sociópata. Como en muchos otros casos, yo creo que se le está echando muchísima leña al fuego, en este caso quizá demasiada, y a veces se obvian las razones que están detrás de los conflictos. El control de los gasoductos entre Oriente Medio, Rusia y Europa, la necesidad de Rusia de controlar sus fronteras viendo qué pasa al otro lado, también la necesidad de Estados Unidos, las ganas de vender sus propios recursos energéticos a Europa. Yo creo que siempre hay dos cosas que mueven este tipo de conflictos: el bill metal y la seguridad. Luego todo lo que hay por encima, los problemas étnicos, los carnés de no sé qué club, las rencillas del pasado, al final sirven para azuzar el conflicto o para enquistarlo. En todo caso, estos días muchos especialistas han afirmado que el conflicto es inevitable, o al menos algún tipo de conflicto. Se proponen varios escenarios: que Rusia ataque directamente a Kiev desde las fronteras rusas y sobre todo bielorrusas. También se ha hablado de un posible ataque desde Crimea, que haga un pasillito por el norte hacia el Donbass y que comunique a esa península tan interesante geoestratégicamente para Rusia y conectada ahora por el puente de Kerch en el sureste, pero por el norte completamente incomunicada. Desde luego llevaría a una guerra directa con Ucrania y no creo que esto ocurra porque no interesa a nadie. Al final el interés de una de las partes es lo que puede mover un conflicto y en este caso no creo que la haya. Además, una guerra total no interesa, por supuesto, a nadie, pero no solamente por las armas de destrucción masiva, sino porque básicamente vivimos en sociedades, tanto en Rusia como en Europa y Estados Unidos, que no aguantarían una economía de guerra más de 2 o 3 meses. Además, los países que pudieran aguantar un conflicto armado a medio o largo plazo realmente no tienen ningún interés. La propia Alemania, por ejemplo, está dividida y ha habido un conflicto con el jefe de su armada en el que hacía unas declaraciones apoyando la versión rusa y ha tenido que dimitir porque se le han echado todos encima. Luego, por ejemplo, está Francia, que tampoco ve las cosas muy claras. Y está claro que por mucha tecnología de la que se disponga, hoy en día ni Rusia ni Estados Unidos están en disposición de aguantar una guerra durante muchos meses. A Estados Unidos no le interesa mantener un conflicto tan brutal y hacerlo
a la otra parte del charco, y Rusia por su lado no podría permanecer muchos meses sin vender su gas y su petróleo. Así que si las élites económicas no ven interés ni réditos, los conflictos no se producen. Así que veremos qué es lo que pasa dentro de una semana. Estados Unidos va a dar una respuesta por escrito una vez más a las exigencias de Rusia. Yo creo que no va a pasar demasiado, que Estados Unidos probablemente le diga por lo bajini a Rusia que, bueno, Ucrania igual se junta al club de aquí 5 o 10 años y que también, por lo bajini, Rusia va a consolidar las posiciones de Donetsk y Lugansk, avanzando en la soberanía de esos territorios. Pero de cara a la opinión pública, cada uno va a intentar quedar como que ha ganado en el conflicto y que el otro ha perdido, pero la cosa va a seguir enquistada. Así que si en 10 años no se nos han comido las superbacterias, tenemos fiesta para rato. Quiero despedirme con un mensaje de tranquilidad. Espero no equivocarme, pero creo que no va a haber una guerra abierta, por mucho que bastantes especialistas digan que ya la escalada de tensiones ha llegado a un punto de no retorno. Yo por mi parte voy a hacer como los rusos, me voy a sentar en un sofá, esperar un minutito y pensar antes de salir de viaje hacia Rusia, y me voy a preocupar de otras cosas. Por ejemplo, de por qué todos los medios de comunicación nos están contando la vida íntima de un gañán como Urdangarín cuando hay tantos escándalos de los que ocuparse. Como siempre, gracias a los patreones, muchísimas gracias a todos por estar aquí, pasadlo muy bien y por lo menos intentad dormir esta noche. Siempre acá. Pero tío, no te has mojado nada. No has dicho nada de los perritos falderos de los gringos.